7:46 de la mañana sigue con nosotros el diputado Ángel Alvarado, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, antes de reiterarle la pregunta sobre el juicio político del presidente Nicolás Maduro, un poco para que la gente lo entienda, ¿en qué va a beneficiar el nuevo cono monetario? ¿En la práctica va a ayudar en algo a bajar la inflación? Bueno, el cono monetario lo que va a facilitar el intercambio, básicamente los billetes de 100 quedaron completamente obsoletos. No puedes comprar nada con un billete de 100, la inflación se comió el cono monetario, ya ese cono monetario no sirve. Y mientras el cono monetario no se ha introducido, no era introducido el cono monetario, esa moneda tan mala que es el bolívar es sustituida por otra moneda. Lo que tuvimos en Venezuela estamos teniendo los últimos días, es que el bolívar es una moneda tan mala que no sirve ni siquiera para intercambiar bienes, que ha sido sustituida progresivamente por el dólar. Aquí había una dolarización progresiva de la economía. De hecho, el presidente Maduro lo aceptó cuando anunció que los sistemas turísticos, el servicio turístico podía ser pagado con dólares. O sea, hay una aceptación de que todo está dolarizado en esta economía. El mismo presidente Maduro lo está aceptando. Lo único que no está dolarizado en la economía es el salario. Y por eso hay un empobrecimiento tan brutal del pueblo de Venezuela, que está pasando hambre, que está en miseria, que no está comiendo suficiente. Ese es el foco del problema. El nuevo cono monetario va a ayudar un poco a facilitar las transacciones, si es que llega ese cono monetario, porque todavía no sabemos cuándo se introduce, si están los billetes, es decir, no sabemos si esto es una medida que está bien planificada. En cualquier caso, el nuevo cono monetario no genera inflación, pero tampoco reduce la inflación. Lo que genera la inflación es la masa monetaria, que básicamente emite el Banco Central, en la persona de Nelson Merentes, y eso es lo que está generando inflación. Una masa monetaria que se está emitiendo para financiar a empresas del Estado quebradas, como Sidor, como PDVSA, empresas que están dando pérdidas en bolívar y tienen que ser financiados por el Banco Central. Ese dinero sale a la calle a buscar bienes en los anaqueles que no existen y genera presiones inflacionarias y presión sobre el tipo de cambio en el mercado negro. Entonces, para nosotros atacar el tema de la inflación necesitamos unas nuevas autoridades monetarias que comprendan cómo funciona la economía y puedan estabilizar la moneda. El nuevo cono monetario solo facilita las transacciones, pero no genera ninguna influencia sobre la inflación ni sobre el tipo de cambio. Para nuevas medidas económicas se tiene que cambiar de gobierno. Yo soy de la tesis, y el pueblo venezolano también respalda esta tesis, de que la única manera que se genere confianza nuevamente en la economía, que vengan inversiones de capital fresco, que se generen nuevos empleos, nuevas empresas, se fortalezca el capital privado, la empresa privada en Venezuela, la única manera de generar esa confianza es con un cambio político. La única manera que tenemos los venezolanos, la única de que haya un cambio económico en positivo, es que haya un cambio político. Y por eso el esfuerzo que hemos venido haciendo del Parlamento y de todas las instancias institucionales que tenemos y de la presión política en la calle por generar ese cambio que el presidente Maduro trata de cercenar, de bloquear por todas las vías posibles, porque ellos tienen unos intereses creados en torno al gobierno y en este momento están de espaldas al pueblo de Venezuela, de espaldas al sufrimiento de la gente, y la lucha nuestra es colocarnos del lado de ese pueblo y junto a ese pueblo luchar por ese cambio político que están bloqueando por todas las vías institucionales que existen. ¿Cuál es la intención de reactivar el juicio político contra el presidente Maduro? Bueno, hoy el Parlamento retoma el juicio político que suspendimos por petición del Vaticano y por petición de la comunidad internacional. Sin embargo, eso es simplemente una tregua. Ahora se retoma este juicio político en la cual nosotros vamos a asignar responsabilidades. Como decía antes, ya está bueno que en Venezuela nadie asuma responsabilidades y que el presidente Maduro no asuma su responsabilidad. El presidente Maduro debe asumir su responsabilidad y hoy, políticamente, el pueblo de Venezuela, representado en los 112 diputados de este Parlamento, perdón, en esa gran mayoría de la Mesa de la Unidad, vamos a activar ese juicio político para asignar la responsabilidad política ¿Qué pasa si el del presidente Maduro? dice que la Asamblea está en desacato y no asume esa medida que va a tomar la Asamblea? Bueno, fíjate, es muy interesante lo que tú dices. El desacato no existe en la Constitución de Venezuela. El desacato es un invento del Tribunal Supremo de Justicia. Revisa la Constitución. El pueblo de Venezuela que revise la Constitución. Están inventando algo. Nosotros vamos a activar ese juicio político y vamos a asignar responsabilidad porque es un clamor del pueblo, es un clamor de la gente. Mira, yo cuando camino por Petare, cuando tú vas por allí, la gente te dice, reactiven el juicio político. Asignen la responsabilidad a Nicolás Maduro, que la gente sepa, que el pueblo sepa quién es el responsable de este desastre, el empobrecimiento, del hambre en Venezuela, es Nicolás Maduro. Y eso es un motivo suficiente. Mira, la presidenta de Corea del Sur renunció, el presidente de Italia, Matteo Renzi, renunció. Los presidentes renuncian cuando asumen su responsabilidad. El presidente Maduro asuma su responsabilidad.
ahorre el sufrimiento al pueblo de Venezuela. Como él no lo hace y no quiere renunciar y quiere bloquear toda la salida institucional, nosotros hoy vamos a asignar responsabilidad. Él es el responsable, asuma su responsabilidad y que cada quien asuma sus roles. Él, como primer magistrado de la República, tiene que saber que es el único responsable del hambre que tiene el pueblo de Venezuela. Diputado, hay participación a través de @primerapágina y se la presenta a Gabriel López. Efectivamente, diputado Alvarado, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página por Globovisión. Iniciamos el recorrido por los comentarios de la audiencia con @maelogmz y le pregunta, diputado, ¿por qué hacer ahora el juicio a Nicolás Maduro y no hace 2 meses cuando lo tenían en agenda? ¿A qué juegan? El juicio político comenzó hace 2 meses. El juicio político no se da una sola sesión, se da por lo menos en 3 sesiones. Y ese juicio político avanzó, ya está prácticamente listo y hoy esperaremos la sentencia. El juicio político no ha sido detenido, simplemente hubo una suspensión temporal por petición de la comunidad internacional, de nuestros aliados internacionales. Ahora esta pelea sigue y hoy vamos a ese juicio político. Otro de los comentarios, Ramón Arturo Blanco, comenta lo siguiente: el pueblo eligió a los diputados de la Mesa de la Unidad para que ayuden a resolver los problemas del país, pero no han hecho nada. Bueno, la pregunta es sumamente interesante. Nosotros el pasado 3 de marzo aprobamos una nueva ley del Banco Central. Esa ley restablecía la independencia y autonomía del Banco Central. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hubiésemos tenido esa nueva ley, o mejor dicho, si el presidente Maduro hubiese firmado la ley, si hubiese puesto del lado del pueblo de Venezuela, y si el Tribunal Supremo de Justicia no hubiese bloqueado este instrumento jurídico, nosotros en este momento no tendríamos la inflación más alta de la historia de Venezuela. Nosotros no tendríamos un tipo de cambio desbordado como lo estamos viendo en los actuales momentos. Si el gobierno hubiese oído al pueblo representado en la Asamblea Nacional, tendríamos un nuevo instrumento, esa nueva ley de Banco Central, que no hubiese generado tanta inflación como lo que estamos viendo. Entonces, es falso que la Asamblea Nacional esté a espaldas del pueblo. Nosotros hemos estado legislando para resolver la escasez en la Ley de Producción Nacional, para resolver el problema inflacionario en la Ley del Banco Central, y el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, de espaldas del pueblo, bloquean todas estas salidas, todas estas soluciones que hemos planteado, soluciones que están probadas internacionalmente. Porque la única manera de tener una inflación estable, un tipo de cambio estable, una capacidad de compra para nuestras monedas con un Banco Central independiente. Y eso es lo que el presidente Maduro y Nelson Berentes no han querido y por eso han bloqueado toda esta salida a la grave crisis que tenemos los venezolanos. Vamos a finalizar, diputado, los comentarios que recibimos de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta @Primera Página y nuestra etiqueta numeral Primera Página, con este que escribe Yesiel Reyes y le pregunta, diputado, ¿cuál es la propuesta para salir de esta crisis que no implica un golpe parlamentario? ¿La tienen? Bueno, en Venezuela estamos viendo una crisis tremenda, una crisis de cotidianidad y la salida es seguir luchando por la Constitución, que se cumpla la Constitución. El gran reto en Venezuela es recuperar nuestra democracia, hacer que el gobierno vuele al hilo constitucional y en esa lucha estamos entre frentes, en el plano institucional, en el plano de la lucha política y en el plano internacional. Toda esa lucha está encaminada a esa solución que queremos todos los venezolanos. En este momento el gobierno está en esta lucha política bloqueando toda esta salida y nosotros vamos a insistir una y otra vez. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Lo importante es estar en esa lucha, lo importante es estar en esa pelea de manera constante hasta lograr esa solución que todos los venezolanos estamos buscando. Muchísimas gracias, diputado. Estábamos conversando con Ángel Alvarado, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, por acompañarnos. Estaba aquí con nosotros en Primera Página. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más de este programa. Ya venimos.